Hola a todos, sed muy bienvenidos a esta sesión gratuita sobre todo lo que necesitas saber para llevar un reinicio profesional de NoFap. La verdad es que estoy muy agradecido de que hayas accedido a ver esta clase porque he puesto absolutamente todo mi conocimiento, todo el estudio de estos 3 años y especialmente el estudio intensivo que he hecho los 3 últimos meses, los he puesto aquí y pretendo que sea una clase tan fructífera que no necesites realmente estudiar nada más. Aquí tienes todo lo que necesitas para hacer un reinicio profesional, científico, lógico de NoFap. Vamos a ver qué es el NoFap de la manera más sencilla posible. Algunos de vosotros ya lo sabréis, otros tendréis un conocimiento más limitado. No me voy a extender, pero quiero que partamos de una misma base. Vamos a ver por qué hacerlo, todos los motivos, todos los beneficios que nos puede dar. Yo siempre digo que este hábito es quizá el que más beneficios te puede dar con el mínimo esfuerzo, porque en realidad no hay que hacer sino dejar de hacer. Todo lo que has visto de dietas, meditación, duchas frías, eso está muy bien, pero creo que este de verdad es el hábito que puede cambiarlo todo, porque así lo ha cambiado para mí. ¿Qué te vas a llevar? Te vas a llevar instrucciones muy claras, pasos muy claros que vas a ver que son una mezcla de ciencia, de sentido común y de muchas experiencias. Es todo muy lógico. No vas a ver lo que ya hay en otros cientos de canales y páginas sobre NoFap. Esto es contenido que no hay en ningún otro sitio ni en inglés. Esto es, digamos, el conocimiento más avanzado del mundo en cuanto a NoFap. Vas a llevarte herramientas muy claras y sobre todo también quiero que te lleves la motivación de probar esto, o si ya lo has probado y no has tenido los resultados que querías, que esta sea de verdad el punto de inflexión para que te conviertas en la mejor versión de ti mismo y lleves este hábito de NoFap al máximo. Pero antes de empezar, me gustaría que me hicieses un pequeño favor, porque yo he hecho esta clase con todo mi esfuerzo. No os imagináis las horas que he invertido en investigar esto. La clase es totalmente gratuita, entonces lo mínimo que te pido es algo que creo que me vas a conceder. Lo que quiero que me des es que aproveches esta clase, porque tenemos un tiempo limitado y no podemos pasar ese tiempo limitado estudiando las cosas superficialmente. Quiero que estés plenamente atento a todo lo que te voy a contar, y para eso me gustaría que utilizases, por ejemplo, la pantalla completa de tu navegador o de este vídeo para que ninguna notificación te distraiga. Si puedes poner tu móvil en modo avión es perfecto, porque así tú decides en qué ocupas tu tiempo y no las notificaciones de tu teléfono. Y, importantísimo, en el correo electrónico donde has accedido a esta clase hay un enlace a la hoja de trabajo que te va a ayudar a seguir esta clase y sobre todo a aplicarla. Voy a dar tanta información que vas a necesitar esa hoja de trabajo para aprovecharla al máximo. Así que si no la tienes preparada, pausa el vídeo y descárgala. Y sobre todo si tienes un papel y un boli, perfecto, porque a lo mejor quieres anotar algunas de las cosas que te voy a decir. Y lo último de todo, también te pido un poco de humildad, porque a veces puede que yo diga cosas que tú ya conoces y en ese momento tu cerebro puede tener la tentación de desconectar porque cuando nos dicen cosas que ya sabemos es como que si prestamos atención estamos perdiendo energía. Entonces quiero que escuches todo esto como si no supieses nada en absoluto, porque te aseguro que lo que te voy a decir va a cambiar tu forma de ver esto. Antes que nada, quería presentarme. Ya sé que algunos me conocéis, pero otros quizá no. Entonces quiero contar mínimamente cómo llegué aquí. Yo siempre he sido lo que en inglés se llama un underachiever, es decir, una persona que se considera con potencial, pero que no consigue todo aquello que su potencial prometía. No sé cuántos de vosotros os identificáis con ese adjetivo. Sin embargo, a fuerza de este método y a fuerza de otros muchos hábitos que instauré, y sobre todo después de cansarme de tener una vida fácil y cómoda pero no una vida feliz, poco a poco conseguí un canal
que para mí es mucho más que decente, no solo por la cantidad de seguidores, sino por la calidad de los mismos, y sobre todo conseguí cambiar, ser una persona distinta. Esta foto de aquí es una mierda porque está pixelada, pero está pixelada porque la he capturado de un fotograma de un vídeo, y ese vídeo era un vídeo que yo enviaba a una persona todas las noches para demostrar que había estado meditando durante 10-15 minutos. ¿Y por qué hacía esto? Te preguntarás. Básicamente porque como había probado de todo para adquirir nuevos hábitos saludables, lo único que me funcionó fue un método que tienes en uno de mis libros, en Productividad Extrema. También lo explico en alguno de mis vídeos. El método era comprometerme a todos los días enviar un vídeo a una persona en concreto y comprometerme a que si no le enviaba ese vídeo le iba a pagar una multa de 100 euros. Con lo cual aquí me tenéis todos los días enviando ese vídeo. Obviamente en baja calidad porque tenía que subirlo todos los días. Ese es el motivo y por eso he elegido esta fotografía. Aparte de los seguidores en las redes sociales, tengo muchos grupos privados de NoFap donde personas con amplios conocimientos en este campo vamos colaborando y vamos mejorando juntos. Tengo, como te digo, aparte de mi libro Productividad Extrema, un libro sobre NoFap, los dos publicados en Amazon, y recientemente he creado dos grupos públicos en WhatsApp y Telegram que pretenden servir como una plataforma de comunicación directa entre tú y yo, porque tengo un grupo privado en Facebook donde publico contenido exclusivo, pero sé que a algunos no os gusta, con razón, utilizar Facebook, porque puede distraeros o porque no estáis de acuerdo con sus políticas. Entonces, ese es un otro modo de no de contactar conmigo, pero estar al corriente de todo lo que voy descubriendo y de básicamente lo que estudio y los nuevos contenidos exclusivos que voy lanzando y cómo aprovecharos de ellos. Antes que nada, te quiero contar una historia que es la historia de cómo nació el NoFap. El NoFap nació allá por el año 2013, no sé si conoces esta plataforma que se llama Reddit. Reddit es un portal que acoge cientos de foros de temáticas distintas. Es como una página web de foros. Es la página web de foros más grande del mundo, seguramente. Por aquel entonces hubo un par de usuarios que en un hilo estaban hablando de de su adicción a la pornografía, de su adicción a la masturbación, y un buen día descubrieron un estudio de unos científicos chinos que, el estudio básicamente decía que después de 7 días sin eyacular, los niveles de testosterona en hombres habían crecido un 145%. No sé qué tanto sabes acerca de la testosterona, pero no creo que haya ningún método natural, es decir, sin inyectarte hormonas exógenas, de hacer crecer tu testosterona tanto en tan poco tiempo. A partir de aquí esta gente se puso a reflexionar y dijo, ¿y si dejamos de masturbarnos por 7 días para experimentar esa subida de testosterona? Esos 7 días, pues hubo gente que los pudo conseguir, hubo gente que no. Ahí es cuando se dieron cuenta de lo peligrosa que era la adicción a la masturbación y sobre todo a la pornografía, de la que hablaremos más adelante. Y no sé si alguna vez cuando has estado investigando acerca de los hábitos has visto que van bailando las cifras de cuánto cuesta instaurar un hábito. Hay gente que dice que son 21 días, hay gente que dice que 90, hay gente que dice que un año entero. Por entonces estaba de moda los 90 días. Entonces se propusieron hacer un reto de 90 días sin porno ni masturbación. Y ahí nació un foro nuevo que se llamó NoFap, y de ese foro salió la página web. Si entras en nofap.com, ahí tienes muchísima información sobre esto. Entonces, no sé si alguna vez has sentido alguno de los síntomas de los que te voy a hablar. Por ejemplo, ansiedad social,
Te pongo un ejemplo. Estás en un grupo de personas mínimamente amplio, algunos conocidos, otros no, y sientes como que no estás integrado en la conversación. Sientes que estás como metido en tu cabeza, te cuesta intervenir de forma natural y sencillamente no te sientes cómodo cuando hay demasiada gente. Incluso la idea de hablar con desconocidos te resulta muy incómoda y la evitas. Y no hablamos ya de hablar con chicas desconocidas, lo cual quizá te aterre. No sé si tu estado normal en un día es de felicidad como debería ser. Al fin y al cabo, la mayoría de nosotros somos personas jóvenes que deberíamos estar disfrutando, deberíamos ser felices, y yo veo que muchos de nosotros, nuestro estado normal no es ese. Normalmente es algo más cercano a una leve depresión, una leve melancolía, cosa que yo creo que no debería ser así. También sientes comúnmente estrés o irritabilidad, es decir, que te enfadas demasiado rápido, pierdes la paciencia. No sé si te ha pasado que alguna vez te enfadas con algo o con alguien, a veces contigo mismo, y después de ese ataque de ira lo piensas y dices, no había motivos para enfadarme tanto, ¿por qué he tenido que hacerme ese daño? Porque en realidad es una sensación desagradable, es como una descarga de energía en ese momento, pero luego más tarde se siente como algo desagradable. Insomnio, es decir, te acuestas a dormir y a veces incluso estás cansado, pero cuando te tumbas es como que todo se va y no eres capaz de dormirte. Por eso muchas veces recurres a masturbarte. Disfunciones sexuales. Cada vez hay gente más joven sufriendo eyaculación precoz o disfunción eréctil, es decir, no pueden conseguir una erección suficiente para tener una relación sexual normal. Tengo que decir que los chicos que crearon la comunidad NoFap en su origen tomaron contacto con las teorías de un científico que se llama Gary Wilson. Gary Wilson creó una plataforma en colaboración con otras personas que se llama Your Brain on Porn. Si buscáis tu cerebro en porno o Your Brain on Porn, es una plataforma con muchísimo contenido para que os concienciéis de los daños que produce la pornografía. No me puedo extender aquí porque si no la presentación se va a hacer larguísima, pero veréis cómo afecta incluso al tamaño del cerebro, cómo nos infantiliza, cómo básicamente crea cerebros de adictos y todas las disfunciones sexuales que se deben al consumo masivo de pornografía, que es tan fácil de acceder estos días, además desde edades cada vez más tempranas. Entonces, disfunciones sexuales, falta de motivación. Esto era algo que a mí me lastraba, es decir, yo tenía muchos proyectos, además tenía capacidad para llevarlos a cabo, pero los abandonaba enseguida. A la mínima dificultad me costaba mucho tener ese compromiso y por eso tenía que recurrir a esos trucos tan raros de apostarme dinero, por ejemplo. Falta de energía, es decir, a la mitad cuando me despertaba en realidad no estaba descansado. ¿A cuántos os ocurre eso, que no tenéis sueños reparadores? Además, si se suma el insomnio, es bastante jodido porque sientes que nunca vas a rendir a tu máximo potencial, siempre estás al 40% y encima a mitad del día toda la energía que tenías, que era poca, ya se te ha ido. Y luego un síntoma que se llama niebla mental, es decir, no eres capaz de retener demasiadas cosas, tu memoria a corto y largo plazo no es suficiente, empiezas a leer y te desconcentras. ¿Cuántas veces te ha pasado que te sientas a estudiar y cada minuto estás como dejando de leer el texto o perdiendo la concentración y distrayéndote con cualquier otra cosa? Y a lo mejor llevas 2 horas sentado y no has avanzado absolutamente nada. Quizá no sientas todos los síntomas de los que te he hablado, pero seguramente, estoy seguro de que si te has interesado por esta presentación, algunos de ellos los estás sintiendo. Bueno, yo te digo que todos estos síntomas se pueden deber a algo que quizá hagas diariamente o que hagas de forma muy común y que te han dicho que a veces que incluso es bueno, y es masturbarte de forma demasiado frecuente o haber empezado a hacerlo cuando eras demasiado joven.
Mucha gente, cuando les hablamos de cómo dejar de masturbarse y de ver pornografía les puede ayudar con todos estos síntomas, enseguida recuerdan los mitos que hay circulando sobre el cáncer de próstata. Quiero dejar un mensaje muy claro acerca de esto, ¿de acuerdo? Porque me molestaría bastante que la gente no probase esto por sencillamente lo que son noticias erróneas que van circulando por ahí. No hay ni un caso que yo haya conocido, y estoy seguro de que nadie va a poder encontrarme ningún caso de una persona que haya contraído cáncer de próstata por dejar de eyacular durante 90 días. Es decir, quien tenga un mínimo de sentido común sabe que es imposible. Y si tenéis un caso, me lo enviáis y yo me retracto. Pero es que no tiene ni pies ni cabeza. El otro día estaba hablando con un suscriptor que tenía miedo de que si hacía nofap le iba a tener cáncer de próstata. Es decir, se ha manipulado hasta tal punto la información, entre comillas, que la gente tiene miedo de dejar de eyacular 3 meses. Es que es una locura. Aún así, voy a hablar de 3 médicos o 3 profesionales de la salud, es decir, no voy a hablar de cualquiera, no voy a coger artículos de blogs como algunos detractores me envían a veces, me envían artículos escritos por periodistas. Un periodista no es un profesional de nada, los periodistas se dedican a escribir aquello que más repercusión tiene para conseguir visitas e ingresos para la empresa en la que trabajen. Ni siquiera tienen por qué saber entender un estudio científico. Una elevada actividad sexual entre los 15 a 25 años genera un alto riesgo de cáncer de próstata, según un experto. Este experto es Hiroki Watanabe. Quien sepa un poco de medicina o haya leído algún manual de urología o de todo lo que tenga que ver con la próstata, sabe que esta persona es, digamos, de las más importantes de la historia de esa disciplina, porque, por ejemplo, inventó el método de los ultrasonidos para sustituir al tacto prostático, que era el procedimiento habitual y que hoy en día seguramente lo siga siendo en muchos sitios. Entonces esta persona no es cualquiera y vino a España hace ya bastantes años, a Sevilla concretamente, y dio una charla, y a raíz de esa charla se escribió ese titular, y podéis investigar lo que ha escrito Hiroki Watanabe. El efecto protector del sexo a partir de los 50. Todo el mundo habla de cómo el eyacular o masturbarse o tener sexo protege contra el cáncer de próstata. Y esto se basa en un estudio, que es verdad que tenía una muestra muy amplia, aunque era un estudio estadístico. Y la muestra no era muy fiable porque todas las personas a las que le hicieron la encuesta, repito, encuesta, no es lo mismo hacer una encuesta que investigar directamente el asunto. De hecho, es uno de los... Si yo tuviese que hacer un estudio serio sobre algo, no haría una encuesta, haría otro tipo de estudio, y seguramente tú, si sabes de esto, también. Entonces, aquel estudio parecía conducirnos a la conclusión de que masturbarse con cierta frecuencia o eyacular con cierta frecuencia te iba a proteger del cáncer cuando fueses mayor. Polixeni Dimitropoulou, que si no me equivoco es un investigador de la Universidad de Cambridge, lo que hizo fue profundizar en esto y descubrió que en realidad el efecto protector de la eyaculación contra el cáncer de próstata se da a partir de los 50 años. Cuando se eyacula frecuentemente antes de los 50 y, como dice Watanabe, entre los 15 a los 25, lo que ocurre es el efecto contrario. Y esto no me lo estoy inventando yo, podéis buscar el nombre del investigador, podéis buscar esta revista internacional de urología y os leéis el estudio. Otro médico, esta es una entrevista que hicieron a Eduardo García Cruz, especialista del servicio de urología del Hospital Clínico de Barcelona, aquí en España. Le preguntan, ¿puede la masturbación y la práctica
del sexo habitual beneficiar la prevención de cánceres del sistema reproductor masculino, que es lo que todo el mundo piensa, y él dice, con mucho criterio, este es un tema polémico, en el que existen estudios con resultados contradictorios. De manera parecida al tema de los factores dietéticos, establecer un vínculo entre el cáncer de próstata y la sexualidad es complejo. El sexo cambia a lo largo de la vida y es complicado establecer una relación de causa-efecto con el hecho de desarrollar años más tarde un cáncer de próstata. Es decir, cuando uno es precavido y no tiene prejuicios contra las cosas, decir que dejar de masturbarse encima solo 3 meses causa cáncer de próstata, la verdad es que es absurdo y puedes consultar el trabajo de estos médicos. Estoy seguro de que habrá otros que dirán lo contrario. Entonces, por lo menos ten la neutralidad de investigar los dos puntos de vista, porque te aseguro que estas personas no saben nada de NoFap. Es decir, esto lo he encontrado yo investigando bastante, pero no son amigos míos ni somos ningún grupo de conspiradores cristianos. Porque este es otro de las cosas que me echan en cara. Me dicen que soy pues una especie de radical religioso, porque como algunos durante su etapa de formación, quienes les dijeron que masturbarse era malo, pertenecían a la religión cristiana y ellos han desarrollado animadversión contra la religión cristiana, pues básicamente todo lo que dijeran ellos tenía que ser falso. Y quiero que seamos un poco maduros en este aspecto. Obviamente, no todo lo que diga la religión cristiana va a ser cierto, pero tampoco todo va a ser falso. Entonces, si tenemos una animadversión contra algo, que sea contra asuntos concretos de la religión, sea la cristiana o sea la que sea. Es decir, vamos a analizar pormenorizadamente los argumentos que da cada quien, sea cristiano o sea musulmán o como sea, y entonces vamos a decidir. No por animadversión al cristianismo vamos a tachar a todos los que defiendan que eyacular tan frecuentemente no es tan bueno, vamos a tacharlos de monaguillos, como me han dicho a mí alguna vez. Otra cuestión, y disculpadme que veo un poco de agua. Otra cuestión es la de si todos los beneficios que se sienten, que quiero repasar contigo, es decir, vamos a mirar todas estas cosas que causa. En lugar de ansiedad social, las personas que hacen esto se vuelven muy confiadas y logran desarrollar habilidades sociales muy superiores a las que tenían. Se sienten bien cuando están en grupo, se integran, se lo pasan bien, disfrutan. Incluso muchos adquirimos el coraje de hablar con desconocidos y desconocidas sin ningún tipo de problema. En lugar de que nuestro estado normal sea de una ligera depresión, nos despertamos y vivimos felices cada día, en algunas ocasiones incluso de una felicidad radiante. Nuestros niveles de estrés son muy inferiores. De hecho, cuando uno se confía, deja de practicar esta disciplina, a lo mejor vuelven unos niveles de estrés y ahí es cuando te das cuenta de lo bien que estabas anteriormente, de cuánto tiempo hacía que no tenías pensamientos depresivos o un estrés tan agudo. Duermes mucho mejor, incluso necesitas menos horas de sueño. Y muchas disfunciones sexuales, no te quiero decir que se te vayan a curar porque no conozco las causas de la tuya, pero hay miles y miles de casos, de testimonios reportados de cómo las disfunciones eréctiles se curan. Y si además de un tratamiento efectivo que puede variar según quién seas tú, contra la eyaculación precoz practicas NoFap, también te puedes recuperar de eso. Vas a tener una motivación que no vas a saber qué hacer con ella, va a ser todo lo contrario, y esa motivación la vas a poder llevar a todos tus proyectos. Si eres un deportista, vas a poder rendir al máximo. Si eres un artista, vas a poder canalizar toda esa energía extra en ideas nuevas y horas de trabajo muy intenso. Vas a tener, como digo, una energía desbordante, es decir, vas a aprovechar todas las horas del día y tu cabeza va a estar afinadísima, es decir, vas a encontrar fáciles asuntos que antes te parecían enigmas indescifrables. Todos estos beneficios no son experiencia personal mía únicamente. O sea, yo he notado casi todos en realidad,
pero es que estos son miles de casos que hemos puesto en común y no son sesgos de confirmación, porque muchas de estas personas no tenían ni idea de que estaban haciendo NoFap. A lo mejor circunstancialmente dejaron de eyacular porque cambiaron de ambiente o por lo que fuere, y empiezan a notar exactamente los mismos síntomas. Ahora bien, mucha gente, aparte de acusarnos de que es un sesgo de confirmación, nos dice a veces que esto es placebo. Entonces, vamos a ver. El placebo no es exactamente lo que la gente cree que es, ¿vale? De hecho, yo quiero hablarte de un estudio de esta investigadora que se llama Ellen Langer, de la Universidad de Harvard, porque es un estudio que te habla muy bien de lo que es el placebo en realidad. Esta señora tenía 2 grupos de personas mayores a las que iba a investigar. A uno de esos grupos simplemente los reunía para que hablasen de cuando eran jóvenes. Al segundo grupo lo que hizo fue reconstruir su vida tal cual era. Pues imaginaos que ahora ponemos los años 50, ¿de acuerdo? Personas que ahora tienen 70, 80 años, las pones en un ambiente lo más parecido posible a sus años 50, ¿de acuerdo? O cuando tenían 30 años, por ejemplo. Es decir, una arquitectura igual. De hecho, les pusieron revistas de aquellas fechas, les ponían música de por entonces, y conforme pasaba el tiempo, ellos les iban midiendo cómo estaban ellos biológicamente. Y lo que descubrieron es que esas personas estaban rejuveneciendo de verdad, sus cuerpos eran más jóvenes. Es decir, el efecto placebo no es una ilusión, el efecto placebo funciona de verdad y no funciona superficialmente. Es decir, sus cuerpos de verdad cambiaban sencillamente porque se estaban creyendo que eran más jóvenes. Entonces, yo no creo que el NoFap sea por efecto placebo. No creo que todos estos beneficios de los que te he hablado sean por efecto placebo, porque ahora vas a ver cuál es mi teoría de a qué se deben todos esos beneficios y, por lo tanto, a qué se deben todos esos problemas que nos está ocasionando el porno con masturbación y orgasmo, lo que llamamos PMO. Pero es que lo que te quiero decir es que aunque fuese placebo, bendito placebo, o sea, vamos a seguir haciéndolo porque el placebo no es una ilusión, el placebo afecta a tu cuerpo de forma muy, muy, muy real. Entonces, ¿en qué consiste? Ahora vamos ya al lío. ¿En qué consiste el NoFap? ¿Vale? Para mí, te voy a dar mi teoría personal. NoFap consiste en dejar de masturbarse y ver pornografía para sanar nuestros sistemas de acetilcolina, dopamina y serotonina. Esos son sistemas muy relacionados con lo que llamamos el eje pituitario testicular, y que si empezamos a masturbarnos a una edad muy temprana, entre los 11 y 15 años, y además lo hacemos frecuentemente, varias veces por semana, incluso una vez al día, incluso en algunas épocas hay gente que lo hace varias veces al día, estos sistemas seguramente estén dañados. Y ahora te voy a dar una lista de síntomas para que tú te des cuenta de si puede que este sea un problema para ti o no, pero tranquilo que tiene solución. Entonces, el NoFap consiste en sanar estos 3 sistemas y en transmutar esa energía sexual que de repente recuperamos o que ya tenemos, pero transmutarla significa emplearla para objetivos que no sean descargarlo viendo un conjunto de píxeles en la pantalla de una situación totalmente irreal, que además si te paras a planteártelo es ridículo. Si te miras desde fuera, cuando tú estás en tu habitación abriendo vídeos sin parar, que crean un efecto en tu cerebro donde la dopamina va subiendo sin parar, porque vas accediendo, entre comillas, a hembras nuevas, y eso crea un subidón de dopamina que es totalmente insano y que produce estrés en tu cuerpo. Entonces, si te piensas, estás ahí con los pantalones bajados masturbándote, eso es totalmente ridículo, es algo denigrante. Entonces, esa energía sexual la podemos utilizar para todo lo que te he dicho antes, cualquier objetivo que tengas, y luego repasaremos los objetivos concretos que tú puedes seguir cuando hagas esto de NoFap. Ahora te voy a explicar cómo hacerlo, ¿de acuerdo? Esto
lo que te voy a dar es un método que no vas a ver en ningún otro sitio y que vas a ver que es totalmente científico, lógico y de sentido común, ¿vale? Pero primero te tengo que hablar de cómo no hacerlo, porque si buscas información en otras partes y seguramente ya las tengas, te vas a encontrar que la gente fracasa constantemente e intentan dejar de masturbarse, recaen a los 2 días, dicen que van a empezar otra vez, aguantan 3 días, luego recaen otra vez, a lo mejor llegan a una semana porque tienen suerte, luego recaen 3 días seguidos y tú dices, pero ¿por qué no siguen un método en lugar de estar años y años? Hay gente que está años y años perdiendo el tiempo para solucionar algo que con un método, con lo que te voy a explicar, es muy fácil de solucionar. Entonces, errores comunes. Basarlo todo en la motivación. Es lo que Soren Eagle, del cual te hablaré ahora mismo, Soren Eagle, que es un experto en esto, llama reinicio a la fuerza o reinicio de fuerza bruta. Es decir, yo tengo una motivación muy grande y me creo que esa motivación me va a durar 90 días. Aquí te imaginarás lo que ocurre, que cuando la motivación baja ligeramente, entonces las personas recaen. Disculpa de nuevo. Otra cosa que hace muy mal la gente es que, como de lo único que se trata es de llegar a 90 días, entonces la gente hace cualquier trampa posible para, si no se masturban y no ven porno, hacerlo lo más parecido posible. En lugar de ver porno, a lo mejor miran a chicas por Instagram y en lugar de masturbarse hacen una cosa que se llama edging, que consiste en llegar cerca del orgasmo y luego parar y mantenerse en esa zona todo el tiempo que pueden. Claro, obviamente si juegas con fuego normalmente te quemas, pero no estás haciendo ninguna de las cosas que hemos dicho aquí. No estás sanando tus sistemas de acetilcolina, dopamina y serotonina. De hecho, los sigues perjudicando. Y tampoco estás transmutando la energía sexual en nada útil para tu vida ni para tu felicidad. Otra cosa que se hace mal es que, verás, en el NoFap hay, digamos, 2 formas de hacer el reto de 90 días que te expliqué que surgió de ese foro de Reddit. El primero es el modo normal, donde no puedes masturbarte ni ver pornografía, ni hacer las 2 cosas a la vez, por supuesto, pero sí que puedes tener sexo de forma normal. Esto se hizo así porque se sabe que la respuesta hormonal al orgasmo con sexo y al orgasmo con masturbación no es exactamente igual. De hecho, es distinta, principalmente porque la oxitocina que se segrega durante el sexo natural con otra persona lo que hace es neutralizar muchos de los neurotransmisores que emitimos con la eyaculación. Si esa eyaculación se hace sin sexo, sino por ejemplo viendo porno, es un desequilibrio tal que ese exceso, por ejemplo, ese exceso de dopamina tiene que ser reabsorbido en norepinefrina, que es una hormona del estrés. Por lo tanto, te va a generar más estrés. Además, la oxitocina también neutraliza la prolactina, que es esa hormona que segregas después de la eyaculación y hace que durante un tiempo, que se llama periodo de refracción, tú no quieras saber nada del sexo ni de nada, y que incluso estás un poco, algunos que segregan demasiada prolactina pues pueden que estén de mal humor y que incluso tengan la zona genital muy, muy sensible. Entonces, mucha gente empieza haciendo he hablado desde el modo normal. El modo difícil sería no eyacular de ninguna manera, ni con sexo ni con nada. Entonces mucha gente empieza haciendo el modo difícil y cuando el modo difícil falla, porque tienen la ocasión de tener sexo o lo que fuese, pues como que se pasan al modo fácil y siguen contando días como si hubiesen avanzado. Es decir, hay un completo descontrol y una completa falta de método y de criterio. Entonces ahora te voy a empezar a dar cosas que no sé si alguien piensa como yo ahí fuera, pero desde luego nadie lo está planteando así. De esto sí que se suele hablar, se suele decir no cuentes días. Bueno, yo no soy partidario de no contarlos, pero soy partidario de no basar el reto en contar días. Entonces yo distingo entre lo que es un reto y un reinicio, ¿de acuerdo? Y aquí sí que te quiero hablar de Soren Eagle. Soren Eagle es un usuario de un foro chino, seguramente el foro chino más grande del mundo sobre NoFap.
y la traducción que se hizo de cómo utilizaban ellos los términos, pues se puso de moda el término reinicio o reboot en inglés. Y básicamente el reinicio para mí tiene diferencias con el reto que lo hacen muy interesante. De hecho, en mi canal tienes muchos artículos de Soren Eagle traducidos al español y recitados por mí, porque la cantidad de sabiduría acerca de esto que tiene este hombre es impresionante. Se hizo famoso y sus artículos llegaron al inglés y luego al español porque estuvo como 6 o 7 años haciendo un reinicio, es decir, sin eyacular ni ver pornografía. Entonces, te voy a hablar de las 3 diferencias que hay entre un reto de NoFap y un reinicio de NoFap, que es lo que yo propongo. Un reto tiene una duración fija, ¿de acuerdo? Puede ser de 90 días, como ya has visto cuál es el origen del reto de 90 días. Y claro, esta duración fija tú podrás deducir que es un tanto arbitraria. Primero porque se basa en las modas que circulan acerca de cuánto tarda un hábito en instaurarse, que bueno, esto había que estudiarlo en profundidad, porque no, quiero decir, tu cerebro puede cambiar extremadamente rápido, puede hacerlo en un día, pero también puede tardar hasta 365 días. De hecho, en un libro de Tim Ferriss, quiero acordarme del nombre de un entrenador de medallistas olímpicos, que hablaba de que para él las conexiones del sistema nervioso en reconfigurarse tardaban un año entero. Charles Poliquin creo que era. En cualquier caso, también se hace el reto a veces de 60 días. Hay retos mensuales, por ejemplo, si buscas No Nut November, en noviembre se suele poner de moda hacer este reto en todo el mundo. En cambio, un reinicio tiene una duración indeterminada. ¿Por qué? Pues básicamente porque cada uno somos distintos. Hemos tenido una experiencia distinta con esto, nos hemos hecho un daño distinto, con hábitos distintos, genéticas distintas. Entonces, ¿por qué vamos a hacer todos 90 días? No tiene sentido. Un reto además está basado en la motivación. Ese es el valor principal de un reto. De hecho, la palabra reto te dice eso, te dice que es competición, que es motivación. Entonces, ¿cuál es el plan de un reto basado en la motivación? Día 1, estar motivado. Día 2, estar motivado. Día 3, estar motivado. Completamente absurdo. O sea, imaginaos que uno fuese al gimnasio y además de que todas las personas que entran al gimnasio tuviesen que levantar el mismo peso durante el mismo tiempo, además el único plan fuese la motivación. Totalmente absurdo, y por eso la mayoría de la gente, y si no me crees, entra en los foros de NoFap o entra en los grupos de Facebook o mira los comentarios de mi canal, vas a ver siempre las mismas preguntas, a veces las mismas personas haciendo preguntas de principiante cuando llevan 2 años en esto. Totalmente absurdo. Sin embargo, un reinicio no está basado en la motivación, está basado en hábitos y estudio. Los hábitos hacen que cada día seas mejor y además que cada día te sea más fácil realizar cosas que son buenas para ti. El estudio lo que aumenta es tu conocimiento, por lo tanto tu compromiso de que lo que estás haciendo es bueno, y además aumenta tu conciencia, porque cuando te enfrentas a las tentaciones, cuanto más conocimiento tengas, más convencido estás de que debes vencer. Además, el reto, como digo, se hace sin ningún plan. Es decir, si yo tengo un programa de 90 días, lo lógico es que el día 1 sea algo elemental. Es decir, si yo quiero aprender cualquier disciplina, imaginaos que tomo un libro de matemáticas y estoy estudiando las lecciones al azar. Cada día cojo la página que se me antoja. No, tendré que empezar por la lección 1 y acabaré en la última. Eso es lo que hace un reinicio. Un reinicio debe ser un plan personalizado donde cada día la dificultad no es que vaya aumentando, sino que la complejidad aumenta porque tú vas mejorando conforme avanza el reinicio. Hay pasos claros y una mejora progresiva. Entonces espero que te haya quedado claro que no debes hacer retos. Quiero decir, el reto se hace cuando tú sabes que lo vas a ganar. Los atletas olímpicos nunca entrenan al 100%. El 100% se da en la competición. Y tú en la competición, con ese ambiente que te motiva, estás seguro de que vas a hacer, pues si no sabes la marca exacta que vas a hacer, sabes cuál es tu margen, sabes a dónde te ha llevado tu entrenamiento.
¿Qué pasa? Que a veces pues el reto de 90 días te puede funcionar porque, como decimos en español, hasta un reloj parado da la hora bien 2 veces. Entonces puede que por tus circunstancias personales 90 días pues hayan sido suficientes, pero puede ser que no. Entonces, ¿qué pasa? Que estamos decepcionando a mucha gente recomendándole 90 días de reto cuando a lo mejor ellos necesitaban 120. Y además, ¿por qué no ser eficientes? ¿Por qué no encontrar un método que te permita encontrar cuántos días debes hacer qué cosas? Porque eso es lo que te va a ahorrar mucho tiempo. A mí me preocupa mucho el tema del tiempo, porque el resto de cosas se pueden conseguir, pero es que más tiempo no vas a lograr. Por eso creo que es muy útil tener este conocimiento y tener un camino claro para conseguir algo que, como te he dicho al principio de la presentación, es de lo más importante que puedes hacer en tu vida, porque es lo que va a causar cambios más drásticos en tus estados de felicidad y en aquello que consigas. ¿Y acaso no hemos perdido ya demasiado tiempo? Creo yo, porque si te paras a pensar y si te he podido convencer acerca de todos estos síntomas que ha estado causando masturbarte de forma demasiado frecuente y haber empezado demasiado pronto, pues seguramente te haya pasado como a mí, que hayas estado muchos años sin llegar a tu potencial, además sin saber por qué era, y ahora que sabes lo que es, deberías remontar lo más rápido posible para aprovechar todo lo que te queda por delante. Que te quede lo que te quede es mucho y es suficiente. Entonces, vamos ya a lo que es el meollo. Vamos a ver las fases de un reinicio profesional lógico de NoFap. Paso número 1. La preparación. Hay que estar blindado, hay que estar preparado para hacer el reinicio. Hay una serie de pasos preliminares que consisten básicamente en bloquear el acceso a la pornografía y llevar una dieta digital, es decir, limitar los contenidos de dispositivos electrónicos, incluida televisión, a la que nos exponemos diariamente. Ahora lo veremos más en detalle. Segunda fase es diagnosticar nuestro ciclo hormonal, es decir, vamos a contar los días entre un tipo de eyaculación que a lo mejor has experimentado, a lo mejor no, pero ahora te lo contaré en detalle qué es. Vamos a determinar cuál es nuestro ciclo hormonal y, como científicos, vamos a tratar de reproducir este mismo ciclo para comprobar si tenemos información correcta o no. Y después, la tercera fase consiste en adquirir los hábitos y estrategias adecuadas para que nada interfiera en ese ciclo hormonal que debemos de experimentar para saber cada cuánto está preparado para eyacular nuestro cuerpo, básicamente. Entonces esto, aunque no, a lo mejor no lo entiendes muy bien del todo, pero vamos a ir en detalle y lo vas a entender perfectamente. Para empezar, la preparación tiene que basarse primero en la formación acerca de todo el daño que produce la pornografía, ¿vale? Lo primero es acabar con el visionado de pornografía. Para eso te recomiendo en la hoja de trabajo que te debes de haber descargado, tienes un enlace a un PDF de más de 30 páginas, que es una traducción cuyo título original es Your Brain on Porn, donde tiene sintetizado todas las investigaciones de Gary Wilson. Entonces tienes que estudiar. Cuando termines con esto, vuelve a estudiar más material, búscalo por tu cuenta, porque es esencial que te blindes contra la tentación de ver porno. Pero además no todo es fuerza de voluntad y estudio. Tienes que bloquear tu teléfono móvil para no poder acceder a esa pornografía. Para eso te dejo sugerencias de aplicaciones que puedes utilizar. Custodio, por ejemplo, es una aplicación que se utiliza para, por ejemplo, cuando tienes un hijo y no quieres que acceda a cierto contenido, lo que hace es bloquear cierto contenido y tienes la opción de que tú tengas que introducir, si no me equivoco, un correo electrónico o un PIN para desinstalarla. Con lo cual, si tú le das el móvil a otra persona y le dices, mira, pon un PIN, no me digas cuál es, y así yo no puedo, bueno, no sé si tienes confianza, le dices por qué, y si no, pues no le des los motivos.
Cualquier aplicación de control parental suele servir. Lo que es importante es que estés blindado contra la desinstalación, porque si la puedes desinstalar o utilizar, yo que sé, el navegador para saltártela, pues no tiene ningún sentido. Yo no utilizo el sistema operativo de Apple, pero según me han dicho, el control parental que tiene es bastante seguro para evitar que, si tienes la tentación en ningún momento, que te lo bloquee. También hay que bloquear, por supuesto, nuestro ordenador. Puedes cambiar de navegador, según me han dicho, navegador. Cuando digo según me han dicho, me refiero a que hay gente con la que estamos trabajando este método y cada vez vamos mejorando la fortaleza de estas herramientas. Entonces, lo que hemos descubierto es que el navegador Spin es bastante seguro. También te dejo en la hoja de trabajo una especie de manual, bueno, dos distintos, uno en vídeo y otro en un documento de texto, formas para bloquear el acceso a páginas pornográficas cambiando la configuración del router. Luego también hay un servicio que se llama Real Men Don't Porn, que lo que hace es que envía un resumen diario de todas las páginas que tú visitas a otra persona. Entonces, pues alguno de las personas que están en mis grupos privados me han puesto a mí como supervisor, me llega un reporte diario de todo lo que han visto, con lo cual, primero, si yo veo que ellos han estado viendo pornografía, pues tenemos una charla para intentar ver por qué han recaído o, bueno, intentar ayudarnos básicamente, y sobre todo te crea un compromiso de no decepcionar a otra persona. Entonces elige a la persona, una persona a la que admires, una persona a la que no puedas fallar, y puedes usar este tipo de servicios. Y luego necesitas una dieta digital. No puedes estar, cuando te he dicho, por ejemplo, que pongas en modo avión tu teléfono o que evites que la gente te moleste durante el visionado de esta clase. Tenemos que ser dueños de nuestro tiempo, y además nuestro cerebro está hecho de tal forma que tú no puedes hacer 20 cosas al día, porque cada cosa nueva que tú haces en un día es como que abre una ventana nueva en tu cerebro, como si tu cerebro fuese un navegador, y tu cerebro va dividiendo su atención. Cuando tú tienes la atención dividida, te vas volviendo estúpido, y esto además te crea estrés, que tiene un nombre, incluso es una patología, ahora mismo no me acuerdo cuál es, pero básicamente sobre información. A ti te están bombardeando que si la televisión, que si las notificaciones del móvil, luego te encuentras con no sé quién y no sé cuántos, y al final tienes tu mente dividida entre el trabajo, todas las noticias que ves, todas las conversaciones, redes sociales. Al final no puedes rendir correctamente y tienes que estar utilizando tu fuerza de voluntad, gastándola en minucias, porque no te sabes blindar. Y cuando tienes que luchar contra la tentación importante, que es la del PMO, no puedes luchar contra la mínima tentación. Entonces lo que hacemos es diseñar una dieta digital y intentamos bloquear el acceso a las aplicaciones durante ciertos periodos del día. Decimos, bueno, ¿cuánto tiempo quiero utilizar, por ejemplo, Instagram? Pues creo que es razonable utilizarlo media hora al día, por ejemplo. ¿Qué media hora va a ser? ¿Va a ser por la mañana, por la tarde? Tenéis que analizar según vuestra vida cuándo es más prudente utilizarlo, o incluso borrar la cuenta o bloquearla durante un tiempo. Hay una aplicación que se llama AppLog que te permite programar cuándo puedes acceder a según qué aplicaciones. Entonces así tienes el tiempo limitado y puedes acceder en las horas más inteligentes, porque hay dos momentos del día donde quieres evitar estar con esa división en tu atención, que son cuando te despiertas y antes de dormir. Si tú cuando te despiertas lo primero que haces es mirar el teléfono y encender la televisión, estás perdiendo un potencial enorme, te estás volviendo estúpido a ti mismo nada más empiezas el día. Tienes que hacer lo contrario. Tienes que intentar pasar el máximo tiempo posible desde que te despiertas hasta que enciendes el teléfono o ves la televisión, porque así tú decides al 100% qué información metes en tu mente y qué estímulos vas a tener. Yo ahora mismo intento desayunar, leer, ir al gimnasio, y solo cuando vuelvo del gimnasio, que pueden pasar a lo mejor un par de horas desde que me he despertado, entonces enciendo el teléfono o
activo los datos de internet, porque no quiero permitir que nadie estropee esas actividades importantes que para mí me marcan el camino a seguir. Eso es lo que llamamos horas sagradas, antes de acostarnos y al levantarnos. También porque estar demasiado saturado de información antes de dormir te puede provocar insomnio. Y además, esto, como te digo, es una cuestión de enfoque. Esto es como un rayo láser. Un rayo láser concentra toda su energía en un punto muy concreto, como cuando pones una lupa y diriges ese rayo de sol y es capaz de quemar un trozo de papel o lo que sea. Si tú estás dividido en muchos asuntos distintos, vas a ser mediocre en todos. Sin embargo, si tú concentras toda tu concentración y energía en un punto, vas a ser excelente en ese asunto. Bien, después de habernos preparado con toda estos 4 pasos que te he dado, esta fase primera de un reinicio profesional, vamos a esta información de primera mano. Diagnóstico de ciclo hormonal. ¿Qué significa esto? Bueno, digamos que hay un eje en tu cuerpo, que es un eje de glándulas, que se llama eje pituitario testicular, que es el eje con el que están relacionados estas sustancias de las que te he hablado antes, que son la acetilcolina, la dopamina y la serotonina. Si has leído mi libro, y si no te lo digo yo, en el taoísmo hay como una especie de fórmula para que tú averigües cada cuánto debes eyacular. Con tu edad se hace una fórmula y te dice cuánto tiempo es saludable que tú dejes entre eyaculación y eyaculación. Mucha gente que dice una semana por el estudio del que te he hablado antes, pero esto depende mucho de lo que tú hayas hecho antes. Nosotros tenemos este eje pituitario testicular, lo tenemos afectado por masturbación frecuente o eyaculación frecuente y haber empezado demasiado pronto a masturbarnos. Entonces debemos diagnosticar en qué estado de salud está nuestro eje pituitario testicular. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, ¿os acordáis que antes he hablado del modo fácil y el modo difícil? Modo difícil, no eyacular de ninguna manera. Pues esto es lo que debemos hacer. ¿Cuánto tiempo debemos hacerlo? Debemos estar todo el tiempo posible hasta que tengamos una polución nocturna. La polución nocturna es una eyaculación involuntaria que tenemos mientras dormimos. ¿Por qué lo hacemos así? Porque sabemos que si nuestro cuerpo está aprovechando que estamos dormidos para forzarnos a eyacular, es que, digamos, todo el ciclo hormonal que empieza después de la última eyaculación ya se ha cumplido, ¿vale? Eso es para lo que naturalmente nuestro cuerpo está preparado en ese momento para eyacular. Eso es nuestra salud del eje pituitario testicular en ese momento. Es como una medida en días, ¿de acuerdo? Y tiene que ser en hard mode por eso, porque si tú tienes sexo y eyaculas, el ciclo del eje pituitario testicular ya se ha reiniciado, ¿de acuerdo? Entonces, si tienes sexo, tienes que empezar a contar, no sabes cuántos días tiene tu ciclo. Entonces, desde la última eyaculación hasta la primera polución nocturna, digamos que sería tu ciclo del eje pituitario testicular. Entonces, puede ser que para esto tú tienes que llevar un registro, ¿vale? Es lo que llamamos un tracker. Te voy a incluir un tracker en la hoja de trabajo, pero ese tracker no va a ser el tracker que has visto en otros sitios. Un tracker es un registro que te permite llevar cuenta de tus hábitos. Entonces, si tú quieres dejar de fumar, llevas un diario donde cada vez que incurres en esa falta que es fumar, apuntas todas las circunstancias y el día concreto y la hora y unas cosas que te voy a decir para ver cómo estás progresando y sobre todo para ver qué circunstancias te están llevando a incurrir en ese hábito, ¿no? Entonces tú lo vas analizando conforme vas recayendo con más o menos frecuencia y así digamos que adquieres una sabiduría muy grande acerca de lo que te hace fumar y puedes evitarlo y así dejas de fumar. Bueno, nosotros, y esto lo recomiendan muchos otros creadores y youtubers, llevamos un tracker, pero nosotros tenemos un tracker avanzado, que ahora te voy a explicar en qué consiste. Nosotros no únicamente anotamos en este tracker cuando
nos masturbamos. Anotamos, tenemos una nomenclatura muy amplia, ¿de acuerdo? Primero anotamos una P el día que vemos porno, que únicamente vemos porno. PM significa porno y masturbación, pero no hay orgasmo, es decir, paras a tiempo. M significa masturbación, es decir, te masturbas sin ver pornografía, pero paras a tiempo. MO significa masturbación terminada en orgasmo, pero sin ver porno. Y PMO significa hacer las tres cosas: ver porno, masturbarse y tener orgasmo. También anotamos el sexo natural, como SX o SH o lo que queráis, SX, no sé, SN. Los anotamos aunque no sean recaída, ¿de acuerdo? No sean recaída en un reto de 90 días clásico, ¿vale? Pero no estamos haciendo eso, estamos haciendo un reinicio. Entonces, aunque no sean recaída, los tenemos que anotar porque tenemos que empezar a contar desde ese día. Y recordad que en la primera fase del reinicio queremos evitar cualquier tipo de eyaculación. SE sería un sueño erótico, pero donde no eyaculamos, es decir, has tenido un sueño que tiene que ver con sexo, pero no has eyaculado durante la noche, no has tenido una polución nocturna. También hay que anotarlo porque eso nos puede decir que a lo mejor la polución nocturna está cerca. Y SH o PN, si quieres ponerlo, polución nocturna, sería aquello que estamos buscando. Sería un sueño, que a veces ni siquiera tiene por qué ser un sueño, pero tiene que ser una noche en la que te hayas levantado y te has dado cuenta de que has eyaculado, o a veces te despiertas en el preciso momento de esa eyaculación inconsciente. ¿Por qué anotamos esto? Para descubrir nuestro ciclo del eje pituitario testicular. Ahora imaginaos que tú anotas todo esto, ¿no? Y empiezas desde la última eyaculación y tardas 2 días en tener tu sueño húmedo. Tienes que repetir el ciclo porque recordad que estamos siguiendo un método científico, necesitamos replicar a ver si esos resultados son coherentes o no, porque si eyaculamos a los 2 días estamos diciendo que nuestro cuerpo está lo suficientemente sano como para eyacular cada 2 días. Eso es bastante buena salud del eje pituitario testicular. Esto es un caso real, los datos que os doy son reales. Imaginaos que después de esos 2 días tardamos 21 en volver a tener ese sueño húmedo. Eso significa que lo que teníamos al principio era un falso positivo, que se puede deber a una serie de cosas que os voy a contar ahora. Después de esos 21 días tenemos 14. Eso quiere decir que nuestro eje se está sanando. Ya el ciclo es más corto, estamos preparados para eyacular con más frecuencia. Y el cuarto sueño húmedo lo tenemos a los 12 días. Eso quiere decir que la primera fase del reinicio, digamos que ya ha concluido y que el ciclo se está estabilizando y nos está diciendo cada cuánto podemos eyacular, si queremos, porque luego podéis elegir el objetivo que tengáis vosotros para hacer de esto un estilo de vida. Luego hablaremos un poco de eso. Entonces, aparte de nuestro tracker básico donde vamos a anotar todas estas cosas, vamos a anotar toda una serie de síntomas que están relacionados con los 3 sistemas de los que te he hablado antes: el sistema de acetilcolina, el de dopamina y el de serotonina. Vamos a poner una puntuación del 1 al 10 y te repito que en la hoja de trabajo tienes una plantilla para que tú lleves esto a cabo con todas estas cosas que te estoy poniendo aquí. Niebla mental, erecciones pobres, sudoración, es decir, si sudas con muy poco ejercicio, sudoración profusa de la que habla Sorin Eagle. Si tienes poco control urinario, es decir, que apenas te empiezas a orinar o empiezas a tener las ganas de orinar, te cuesta mucho aguantarte, cuando lo normal es que, bueno, las empieces a sentir, pero todavía pasa un tiempo hasta que tengas que ir al baño sí o sí. Mala visión u oído. Todos estos serían síntomas de un sistema de acetilcolina débil. También hay que añadir que, como hemos visto aquí, este falso positivo del primer sueño húmedo que veis aquí en la pantalla, también las poluciones nocturnas se pueden deber a un sistema de acetilcolina débil. Por eso tenemos que evitar esos falsos positivos. Tenemos que repetir este ciclo varias veces para darnos cuenta de si se ha estabilizado o eran falsos positivos o negativos.
Entonces los síntomas de deficiencia del sistema de dopamina serían depresión, acúfenos, que son como pitidos en los oídos, estrés y o ansiedad, irritabilidad y o impaciencia, poco deseo sexual, falta de confianza, esto incluye ansiedad social, y problemas digestivos. Deficiencias del sistema de serotonina, depresión, insomnio, ansiedad y estrés, que esto no hace falta que lo volvamos a anotar, de hecho en la plantilla lo tenéis como mezclados los de dopamina y serotonina en esa parte porque hay síntomas que coinciden. Eyaculación precoz, es decir, si esto obviamente no podéis anotarlo todos los días porque no debéis eyacular todos los días, pero si por casualidad o porque tenéis pareja o por lo que sea tenéis sexo, deberíais anotar si habéis tenido algún tipo de estos problemas. Migraña y adicciones, si tenéis algún otro tipo de adicción o hábito malsano tipo fumar, alcohol o comida basura, y resulta que un día tenéis unas ganas terribles de consumir esas sustancias o incurrir en esos hábitos, eso lo anotamos como una nota del 1 al 10. Pues si tengo unas ganas incontenibles y de hecho me emborracho porque no podía más o fumo el doble de lo normal, entonces anotaría un 10 ese día, ¿vale? Bueno, en realidad un 1, porque bueno, esto lo podéis hacer como queráis, pero para mí digamos que el 10 es lo más positivo y el 1 lo más negativo, con lo cual un 1 o un 0. Con el resto de cuestiones hacéis lo mismo. Niebla mental, habéis intentado estudiar durante todo el día, estabais como medio ausentes, no podíais concentraros, pues ponéis un 1 o un 2. Lo mismo con, por ejemplo, falta de confianza, ¿no? Habéis estado imaginaos que de repente habéis quedado con unos amigos y lo has pasado muy bien porque estabas totalmente integrado, te era totalmente natural interactuar con esas personas y con desconocidos, entonces ponemos ahí un 8 o un 9 porque hemos tenido muy buena puntuación en ese ámbito. Si ese día no habéis tenido experiencia de cada uno de estos síntomas, no pongáis nada y ya está. Entonces, como digo, aquí hay un sueño húmedo tercero, cuarto y quinto, porque lo más prudente es confirmar ese ciclo. Si sumáis cuántos días tardaría esta persona en darse cuenta de cuál es su ciclo, en realidad con los primeros 4 ya tendría. Entonces tenemos 2 más 21, 23, más 14, 37, más 12, 49. Es decir, esta persona no ha tenido por qué hacer el reto de 90 días. Con hacer esos 49 días ya sabe cuál es su ciclo del eje pituitario testicular. Otra cosa es que él, después de los 49 días, no haya curado estos síntomas, pero él se va a dar cuenta de cuánto más o menos va a avanzar según las puntuaciones en estos síntomas vayan mejorando o no. Entonces eso es lo que hay que conjugar, el descubrimiento del ciclo del eje pituitario testicular con la evolución de los síntomas. Ahora, ¿cuál es el problema grande aquí? Que mucha gente no puede aguantar, por ejemplo, los 49 días. Es muy raro que una persona la primera vez aguante los 49 días de golpe. De hecho, es bastante extraño. Entonces, lo que habría que hacer aquí sería lo que se hace en un reto de NoFap, básicamente. Entonces, ¿qué debemos hacer durante un reto de NoFap? Esto digamos que es la tercera fase, por así decirlo, ¿de acuerdo? Es lo que necesitamos hacer para aguantar todos los días que queramos sin eyacular y así saber cuándo hemos sanado nuestro eje pituitario testicular y todos estos sistemas de los que os he hablado, y a partir de ahí decidir cuál es el camino que vamos a seguir, que como os comento lo trataremos al final de la presentación. Esto se basa básicamente en hábitos, es decir, pequeñas acciones que realizadas diariamente te llevan a un progreso exponencial. Estrategias, es decir, soluciones efectivas que te permiten superar las dificultades que vas a tener en ese camino, y talleres de recaída, es decir, exprimir al máximo los errores que cometamos, porque muchas veces no vamos a ser perfectos, no vamos a estar siempre preparados para luchar contra las tentaciones que no sabemos cuándo ni cómo van a venir. Entonces, si fracasamos, tenemos que tener un método para exprimir al máximo
toda esa información que los errores nos dan. Los errores los podemos convertir realmente en tesoros. Entonces vamos a empezar por los hábitos que tienes que desarrollar para, digamos, hacer un reinicio correcto. El primero sería algún tipo de meditación. O sea, si estás acostumbrado a la meditación clásica, perfecto. Si no sabes meditar, como es una cosa difícil, puedes sustituirlo por meditaciones más de principiantes, o incluso el yoga es muy beneficioso, o incluso técnicas de respiración profunda. Tienes que hacer diariamente alguna sesión de algún tipo de práctica de este tipo, por así decirlo. Segundo hábito que deberías adquirir: algún hábito de transmutación de la energía sexual. Esto puede ser desde lo que se llama el Kung Fu sexual, que es una técnica para separar orgasmo y eyaculación y poder tener sexo sin tener necesariamente que eyacular. O puede ser algo tan sencillo como transmutar la energía sexual haciendo ejercicio. Es decir, cuando hacemos... Para mí, la transmutación de la energía sexual, te voy a dejar un vídeo en la hoja de trabajo donde explico, aparte de cuál es mi teoría de la transmutación sexual, te dejo un ejercicio donde que te lo describo con bastante detalle. Mira la hoja de trabajo, ahí tienes el enlace. Lo que recomiendo es combinar ejercicio diario, lo que mejor te venga, idealmente que no sea intenso, porque según Soren Eagle, y con mucha razón, te puede afectar a tu recuperación, y queremos tener los datos más puros posible para trabajar con ellos. Pero algún tipo de... vas a tener seguramente mucha energía, también depende de ti, pero si tienes mucha energía, pues a hacer un ejercicio diariamente te puede ayudar mucho a completar el ciclo. Pero aparte también te recomiendo un ejercicio básico de circulación de la energía sexual. ¿Por qué? Porque puedes tener cambios de ánimo, puede que durante algunos días sufras lo que se llama flatline, que es como un efecto de depresión, como si un síntoma de la recuperación. Puede ser que en lugar de sentirte muy animado, caigas en una pequeña depresión. Eso es normal, le pasa a muchísima gente. Sobre todo si tu ciclo va a ser bastante largo, pero este ejercicio de circulación de la energía sexual puede aumentar tu nivel de ánimo cuando tengas esa pequeña flatline, pero también si tu reacción es la contraria y estás muy excitado, tienes ansiedad incluso, esta circulación lo que puede hacer es calmarte, con lo cual es como un remedio que sirve para todo. Entonces, aparte de meditar y algún ejercicio de transmutación de la energía sexual, que incluso se puede hacer en la misma sesión de forma consecutiva, también te recomiendo el estudio, que leas material relacionado con el NoFap, por ejemplo también mi libro o algunos de los artículos o vídeos que tengo, y lo que llama Soren Eagle artículos de reinicio en foros de reinicio. ¿Esto qué significa? Los artículos de reinicio para Soren Eagle son los hilos que abre la gente en los foros sobre NoFap. Entonces te voy a dejar el enlace a algunos de estos foros por si te quieres abrir una cuenta y quieres hacer preguntas. Incluso puedes entrar a mi grupo de Facebook, porque es como una especie de foro de reinicio. Tú ahí solicitas acceso y yo lo aprobaré, y esa es mi comunidad, por así decirlo, donde además pues comparto muchas cosas que hago ahí. Entonces tienes que estudiar diariamente y, si te es posible, ayudar a otras personas a solucionar las dudas que tú tuviste, porque la mayoría de la gente, como es lógico, porque esto es una pirámide, la mayoría de la gente está poco informada. Entonces, si tú tienes información, pues ayúdales. Y lo último que recomiendo, el cuarto hábito que recomiendo, es hacer un ejercicio de Qigong, al que te enlazo en la hoja de trabajo, que es un estiramiento básicamente. Pero hay dos maneras en las que podemos tener un falso positivo. Puedes tener una polución nocturna, primero por deficiencia del sistema de acetilcolina, segundo, y las dos se pueden dar a la vez, porque tengas algún tipo de falta de fortaleza y elasticidad en digamos, los músculos
que vienen desde la parte posterior de la pierna y rodean a la ingle. Entonces básicamente esto en medicina tradicional china es como la puerta de la esencia, como con mucha sabiduría le pusieron ese nombre. Entonces este estiramiento lo que hace es fortalecer esa puerta, por así decirlo, y puede evitar que tengas excesivo derramamiento. Y lo digo porque a veces puedes tener un falso positivo y tener una polución nocturna porque tengas debilidad en tu continencia del semen o de la pared de la próstata. Entonces estos 4 hábitos son los que deberías ejercitar diariamente durante ese primer ciclo donde estás descubriendo la duración de tu ciclo, esa primera fase. Y luego más adelante, si uno de los objetivos que tienes es seguir con la retención seminal, por supuesto que es una de las opciones. Hemos visto los hábitos, ahora vamos a ver las 4 estrategias que deberías aprender o tener en cuenta para que el reto sea lo más fácil posible, dentro de que obviamente el reinicio es difícil. En primer lugar, saber aplicar el frío. Las duchas de agua fría son muy buenas porque, aparte de que alivian algunos síntomas como la niebla mental, por ejemplo, o esa falta de energía, el frío te puede animar muchísimo, incluso mejorar tu estado de ánimo. Pero para mí el uso esencial del frío consiste en aplicar compresas de hielo en los genitales en momentos puntuales. Cuando tienes una tentación muy grande, que piensas que vas a recaer porque estás muy excitado, ponerte una compresa de hielo, que por ejemplo se usan mucho para en el deporte, para golpes, te la pones no directamente en la piel porque te puede erosionar, pero sí sobre la ropa interior, te la pones 10 minutos y no vas a pensar en sexo en 1 hora o 2 o en todo el día. Yo lo utilizaba muchísimo antes de irme a dormir porque era, digamos, mi zona más peligrosa. Entonces yo me ponía la compresa 10 minutos mientras leía un poco antes de dormir y ahí no había pensamiento erótico ninguno. Otra estrategia sería evitar las fantasías sexuales. Las fantasías sexuales pueden alterar muchísimo ese ciclo y son perniciosas en muchos sentidos, y el único truco para dejar de tenerlas o dejar que te estropeen tu reinicio es cortarlas de raíz. Entonces hay una técnica que es el salvapantallas mental. Básicamente es una especie de transición que nosotros practicamos y nos acostumbramos a hacer para que cada vez que tú detectes que empieza una fantasía sexual puedas transicionarla hacia un pensamiento mucho más beneficioso. En la hoja de trabajo te dejo el esquema que sigue un salvapantallas mental, pero lo que hacemos es crear una imagen, más que una imagen, una secuencia, es decir, un vídeo, algo que te imagines, una acción que te imagines, que tenga el máximo de elementos posible para que tú te introduzcas en ella, que tenga colores que destaquen, donde tú estés en movimiento que tengas que seguir mentalmente, incluso sonidos o música que te resulte inspiradora, todo esto de forma imaginaria y haciendo una actividad que represente aquello a lo que quieres llegar o aquello que te resulte muy inspirador. Yo, por ejemplo, pienso en practicar algún tipo de deporte. Me imagino como si estuviese realmente, pues por ejemplo, en el gimnasio, y eso me obliga a que mi mente esté distraída con esa imaginación. Si además le pongo mentalmente música y le hago, digamos, un buen montaje de vídeo para hacerlo frenético e interesante, mi pensamiento se desvía totalmente. Y después de crear esa película, por así decirlo, lo que hacemos es crear o pensar en una transición. Pensamos en un elemento de transición entre la fantasía sexual y el vídeo mental que hemos creado. Una transición puede ser, pues, que cuando piensas en algún contenido tipo sexual, de repente aparece humo, por ejemplo,
y esa imagen queda totalmente tapada por el humo, y entonces es cuando empiezas a reproducir el vídeo mental que has creado. Puede ser humo, puede ser imagínate que es una cámara que se eleva hacia el cielo y empieza a alejarse hasta que ves toda la ciudad o todo el planeta, cosas así, algún tipo de transición que te permita pasar naturalmente de una cosa a otra. Eso es lo que llamamos salvapantallas mental, y conforme más lo usas, más útiles. Otras herramientas muy buenas son el cambio de ambiente. Cuando tú tienes una tentación, esto es lo que un psicólogo te recomendaría, un psicólogo conductual. Tú cambias de ambiente, te vas de tu habitación y en lugar de estar en tu habitación estás en un sitio totalmente distinto. Como cambia tanto tu ambiente, tu estado interior también cambia. Entonces, eso que te parecía una tentación ineluctable, en ese nuevo ambiente ya ni siquiera piensas en ello. El modo más fácil de hacer esto es salir y dar un paseo, básicamente. Y otro método muy bueno es hacer alguna plancha abdominal, por ejemplo, que es un ejercicio estático que se puede hacer incluso en tu cama, que lo que hace es llevar sangre a los músculos, de forma que la sangre pues sale de donde no queremos que esté, y además digamos que no nos deja concentrarnos en la excitación sexual, sino que nos altera el foco de concentración. Esto puede ser, también se puede hacer otros ejercicios más explosivos tipo burpees o sentadillas hindúes, que te dejo también ejemplos en la hoja de trabajo. Vamos a repasar un poco. Hemos visto, primero, hemos de prepararnos contra, blindarnos básicamente, prepararnos contra el visionado de pornografía a través del estudio y el bloqueo. Después hemos de tener claro cómo se usa un tracker avanzado para diagnosticar nuestro ciclo del eje pituitario testicular. Y en tercer lugar, lo que hacemos es desarrollar toda una serie de hábitos y estrategias para que ese primer, por así decirlo, esa primera fase del reinicio la podamos completar en el mínimo tiempo posible, sin recaídas. Pero si tenemos las recaídas, hay una práctica que yo recomiendo para... Imagínate que tú tienes unos terrenos y estás cultivando algún árbol frutal, ¿vale? Tú estás todo el año sembrando y cuidando esas plantas para que en un momento del año tú puedas coger esas frutas y sacar todo el jugo posible. Mucha gente lo que hace es que precisamente cuando llega a ese punto donde, imagínate que esos árboles florecen, lo que hacen es coger la mitad de los frutos, hacer jugo, y con la otra mitad los tiran. Es como desaprovechar totalmente esa oportunidad que se da pocas veces y que podemos exprimir al máximo. Pues cuando tenemos una recaída, en lugar de estar ahí revolcándonos en nuestros sentimientos de culpa, lo que tenemos que hacer es alegrarnos porque tenemos la oportunidad de extraer muchísima información. Entonces te voy a decir los pasos a seguir para que tú analices tus recaídas y le saques el máximo jugo. El primero, tienes que anotar lo puedes hacer en el tracker o puedes llevar también un documento adicional. Es decir, puedes anotar la recaída en el tracker, pero estudiarla en otra libreta o en otro documento. Tienes que anotar el contexto, día y hora. No, eso está mal escrito, no es ahora, es día y hora. El lugar exacto, es decir, no digas en mi casa, di en la silla o en el escritorio de mi habitación principal, en mi casa. Tienes que ser lo más concreto posible. Tienes que anotar la hora exacta, tienes que anotar qué estabas haciendo justo antes, qué actividad estabas haciendo antes y qué actividad estabas haciendo después. Tienes que anotar en la compañía que había, con qué personas estabas, y si no había nadie, anotar que estabas solo, y anotar las excepciones de todo aquello excepcional que haya ocurrido durante ese día, antes de que tú recayeses, porque a veces nos preparamos para enfrentar a un adversario y resulta que un día determinado nos tenemos que enfrentar a otro y es como que estamos inermes. Entonces a veces esas cosas nuevas son las que alteran nuestros resultados. Tenemos que anotar también por qué lo hicimos, qué buscábamos en ese momento, qué obtuvimos cuando caímos en el hábito de nuevo,
que es la recompensa que obtuvimos, porque ahí podemos encontrar sustitutos. Cuando definimos exactamente la sensación que queríamos buscar, podemos encontrar alternativas que no sean el porno, la masturbación y el orgasmo. Después vamos a notar las causas. Vamos a establecer primero 3 posibles causas y luego, como en un árbol, digamos, de cada causa vamos a analizar 3 causas de cada causa. Es decir, al final vamos a tener, si no me equivoco, 12. Vamos a tener como 12 causas. Con las causas de las causas quiero decir que tú puedes establecer la hipótesis de que has recaído porque tenías demasiada energía. Pero es que a lo mejor eso es muy poco concreto. Entonces te tienes que preguntar, vale, ¿por qué tenía demasiada energía? Y entonces das 3 causas más. Pues tenía demasiada energía porque me he levantado tarde, por ejemplo. Entonces la solución sería madrugar más. A lo mejor tenía demasiada energía porque realmente me he ido del gimnasio cuando todavía me podría haber quedado y hacer un par de ejercicios más, un par de series más. Al final se trata de proponer causas que, aunque estemos siendo demasiado suspicaces, se trata de investigar más y tener más material con el que trabajar, porque luego, con todas esas causas, vamos a elegir, digamos, el mayor sospechoso. ¿Cuál es la causa más sospechosa de habernos producido la recaída? Y una vez tengamos eso, podemos blindarnos para que la siguiente vez esa causa sea imposible que nos afecte. Y esa es la pregunta que tenemos que hacernos. ¿Cómo hago imposible, irme del gimnasio sin haberlo dado todo? Y entonces ahí proponemos 10 soluciones. A lo mejor, como son 10, es decir, no paréis cuando tengáis 8, tenéis que llegar a 10. Y pueden ser ideas imposibles, pero es que a veces una idea imposible, cuando la modificas un poco, es una idea genial. Entonces, si no podéis proponer soluciones realistas, proponer soluciones que no sean reales. Es decir, por ejemplo, a lo mejor si la chica de la que estás enamorado estuviese en el gimnasio en ese momento, tú no te irías sin darlo todo. Tú no puedes hacer que esa chica esté ahí a la fuerza, pero sí que puedes buscar algo que sea parecido. Bueno, entonces hemos visto prácticamente todo lo que tenemos que hacer. De hecho, te he dado básicamente un manual de cómo hacer un reinicio, no un reto. Sé que a veces me equivoco y digo reto porque es la costumbre, pero no es un reto, es un reinicio profesional, lógico, científico, claro, de NoFap. Cuando acabes este reinicio, esta primera fase donde descubres cada cuánto deberías eyacular realmente, puedes elegir muchos caminos. Por ejemplo, puedes dedicarte a crear una vida sexual a la altura que tú quieras. Puedes buscar, por ejemplo, como hace mucha gente, lo que intenta es dejar de masturbarse, pero tener todo el sexo natural que pueda, en abundancia o no, o encontrar tu pareja adecuada, por así decirlo. En la hoja de trabajo te dejo un enlace al que yo creo que es el programa adecuado para que pases a la práctica en este sentido. Son unos compañeros que yo he visto su programa y la verdad es que es muy recomendable. Algunos ya lo conoceréis. También puedes dedicarte a hacerlo de forma autodidacta, pero como siempre digo, el tiempo es lo único que no podemos comprar ni podemos recuperar, así que cuanto más rápido mejor. Cuando acabéis de hacer vuestro reinicio, podéis intentar adaptaros a vuestro ciclo natural del eje pituitario testicular y, pues por ejemplo, aprendiendo técnicas de kung fu sexual para ser multiorgásmicos, podéis eyacular únicamente con la frecuencia que hayáis descubierto que es la vuestra, o podéis volver a masturbaros, pero con una masturbación de tipo saludable, es decir, cumpliendo con vuestros ciclos naturales y pues cumpliendo una serie de requisitos como no ver pornografía. En lugar de fantasear, es mejor centrarse en tus sensaciones y disfrutar realmente en toda su expresión, lo que es la masturbación, o no masturbarte y seguir con tu ciclo natural, teniendo sexo con tu pareja, como digo, sin eyacular, por así decirlo, o eyaculando solo en momentos concretos de acuerdo con tu ciclo. También podéis ir más allá y plantearos la retención seminal
completa, es decir, lo que sería como un modo monje, donde vosotros queréis ir más allá de vuestro ciclo natural, trabajar para que las poluciones nocturnas no se den, para lo cual os recomiendo una dieta vegana. La dieta vegana, por lo que se ve, ayuda mucho con la retención seminal, y si combináis una dieta vegana con esta retención vais a poder, como dicen algunos, matar la genitalidad, detener la función testicular. Hay personas que piensan que esto es lo correcto y es más liberador no estar sujetos al deseo sexual. No es lo que hago yo, pero es una opción que tienes cuando haces el reinicio, y si tú quieres hacer eso, adelante. Otra cosa que puedes hacer, aprovechar para sanarte. Una vez que ya tus sistemas de acetilcolina, dopamina y serotonina están sanos y tú ya no tienes todos esos efectos negativos, seguramente pues no vayas a curar un problema de disfunción sexual únicamente con la primera fase del reinicio. A lo mejor sí, pero si no, pues puedes dedicarte a sanarte. Por ejemplo, los métodos más efectivos contra la eyaculación precoz normalmente implican alguna práctica donde te vas a tener que masturbar. Pero si tú partes de una situación donde no estás sanado, donde esos sistemas de los que hemos hablado no son saludables, entonces no tiene sentido que te masturbes para curar eso, porque te estás haciendo más daño todavía. Lo que tiene sentido es que hagas un reinicio, y cuando hayas acabado ese reinicio adecuado, entonces hagas esos ejercicios ya sabiendo pues con qué frecuencia puedes eyacular, y sabiendo que no debes pasarte, y puedes seguir un método de este tipo sin ningún problema. Y si no, lo que puedes hacer es sencillamente, ya que tienes el control y tienes los conocimientos adecuados, aprovechar toda esa energía y todos esos síntomas positivos para lograr el éxito, signifique lo que signifique para ti. Este es un camino que parece más atractivo para la mayoría de personas, no tener que llevar un camino concreto, sino pues sencillamente disfrutar de que hemos adquirido un conocimiento muy útil y que no tenemos que vivir con esos síntomas negativos perpetuamente.